Ser podcast. Coordenada 25, con Aimar Bretos. Esta noche estamos ante una Coordenada 25 muy especial porque vuelve a Hora 25 a su casa. Cristina Monge. Monge, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué ilusión volver a esta noche. Qué bien volver a este Hora 25. Qué bien tenerte un gusto, aquí. ¿Nos echas un de gusto. menos por las mañanas? Bueno, tengo morriña de noche, Sí, ¿no? también, sí, pero os escucho. Vas a tener que hacer de doblete. ¿Doblete? Bueno, yo ya sabes que si tú me dices, ven, yo Vale, aquí estoy. vale. Pero fíjate que escucho estas Coordenadas 25 Sí. lunes y martes cuando vuelvo de la facultad. Me coge conduciendo y me pongo la radio y os escucho, y qué espacio tan importante, qué me espacio gusta de muchísimo. serenidad tan bonito, de reflexión, de análisis sereno, con profundidad. Una Creo gozada. que hemos tocado la tecla. Sí, me da a mí que sí, del formato. me da a mí que sí. Bueno, Cristina Monge, politóloga, socióloga, y acabas de publicar un libro titulado Contra el descontento, por una alianza para construir futuros deseables. He pensado que estaría bien hablar contigo acerca de esos futuros que deseamos y no sé si estamos dando con la tecla para llegar a ellos. Es básicamente la tesis del libro esa. Sí, justamente esa es la tesis del libro, sobre todo porque hemos dedicado mucho tiempo, y es normal que así haya sido y era necesario, a intentar diagnosticar los descontentos. Nos falta mucho por saber todavía, ¿no?, acerca de esos descontentos, exactamente de dónde vienen, porque hay malestares que parten de una base material, ¿no? Problema de la vivienda, por ejemplo, la desigualdad, clarísimos. Pero hay otros descontentos que son más etéreos, más difusos, más difíciles de entender, de aprehender con H, ¿no? Pero irreales. No, reales, totalmente reales, pero más difusos. Ya. No son tan sencillos como decir los sectores de población que tienen mayor dificultad de acceso a la vivienda tienen mayor nivel de descontento. No es tan sencillo como eso, ¿no? La vivienda es un tema muy importante, la desigualdad es un tema fundamental, pero eso no explica todo. También hay sectores que no tienen ningún problema de acceso a la vivienda, ni tienen ningún problema de desigualdad, y también están expresando descontentos. Y otras personas que objetivamente, u otros sectores sociales que objetivamente han podido mejorar su situación económica, de estabilidad, etcétera, de 4 o 5 años a esta parte, y sin embargo también están expresando descontento. Pero ¿y por qué? ¿Qué nos arrasa hacia ese descontento? Bueno, pues Da la sensación de que estamos todos dejándonos llevar, bueno, no sé si dejándonos llevar, pero vamos, que nos está llevando un tsunami a todos y nos vamos a topar todos al final en el mismo sitio, que es el del descontento, y habremos llegado desde lugares muy distintos, como estabas escribiendo ahora, pero parece que inevitablemente vamos todos hacia ahí. Bueno, pues mira, yo en la tesis del fondo del libro, y lo que yo creo, sin desvelar demasiado, es que hay un problema de fondo, y es la falta de expectativa, la falta de futuro, ¿no? Empezaba diciéndote que estamos centrados en intentar entender estos descontentos, pero a veces se nos olvida que necesitamos las personas, las sociedades y sobre todo las democracias, necesitamos una expectativa y un futuro al que querer llegar. Un futuro deseable. Y hoy miramos al futuro, sobre todo los más jóvenes, pero no solo los más jóvenes, miramos al futuro como un sitio apocalíptico al que nadie quiere ir. El cambio climático nos va a arrasar, la inteligencia artificial va a manipular nuestras ideas y nuestras emociones, vamos a ser incapaces de gestionar los grandes movimientos de personas por el mundo, y todo eso nos va a llevar al apocalipsis, ¿no? Bueno, eso es un escenario que puede pasar. Pero solamente es uno de los que puede pasar, porque el resto dependerá de lo que hagamos. Ya, pero es verdad que es el escenario central en nuestro pensamiento. Quiero decir, si ahora uno piensa en el futuro, todos pensamos en algo hostil, nada utópico. Efectivamente. Hostil. Mira, yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que yo en el libro digo que es un regalo envenenado que nos dejó el neoliberalismo de Reagan y Thatcher, ¿no? Tina.
Eso es. El famoso Tinadés, no hay alternativa, ¿no? Y estamos abocados a un único camino, a una única senda que en este caso es apocalíptica. Mira, por ejemplo, si hablamos de cambio climático, la ciencia nos dice que efectivamente hay un escenario de colapso climático. Y ese escenario cada vez es más importante, más relevante y más central. Pero no es el único, ni mucho menos, ¿eh? Ni siquiera es el que más probabilidades tiene en estos momentos, según nos está diciendo la ciencia. ¿De qué depende de lo que hagamos? Puede ser mucho más apocalíptico, mucho antes de lo previsto, o sea, puede ser todavía peor, pero puede ser muchísimo mejor en muchas ocasiones en función de las decisiones que tomemos o que dejemos de tomar. Claro, lo que pasa es que parece que estamos llegando a un consenso con gente intentando resistirse, pero hay cada vez un mayor porcentaje de la población que dice no quiero renunciar a niveles de bienestar ahora por ese futuro más sostenible que me ofreces. Es que eso es una trampa porque yo creo que hay debates que se han planteado mal. Plantear, por ejemplo, la transición ecológica como una transición de sacrificio para mí es un enorme error que hemos cometido, y lo digo en primera persona, muchas veces también con una intención totalmente contraria, ¿no? Pero hemos planteado esa transición como un sacrificio. Esto me gusta mucho escucharte. Eres la persona a la que mejor se lo he escuchado argumentar por qué es una trampa este debate, esta dicotomía, ¿no? Justamente, cuando uno sacrifica algo que es positivo, ¿no? Si yo digo, mira, tengo que sacrificar horas de sueño porque tengo que trabajar. Esas horas de sueño que yo pierdo, ¿no? Para mí es positivo dormir y tengo que sacrificarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos hay que sacrificarse y dejar el coche en casa todos los días y poder ir a trabajar en transporte público? De esa manera estás ahorrando atascos, estás ahorrando combustible, estás ahorrando dinero, estás ahorrando tensión y puedes ir en transporte público leyendo una novela. Y entonces muchos de los oyentes que me estaban escuchando dirán, bueno, eso es si tienes transporte público adecuado. Claro, ese es el tema. Que si se hacen los cambios que hay que hacer, la transición no tiene por qué ser un camino de sacrificio, sino que tiene que ser un camino de disfrute, ¿no? Ahora bien, hay que pedirle a los responsables, en este caso a los responsables políticos y públicos, que pongan en marcha esas medidas para que ese transporte público de calidad llegue a todos los rincones. Habrá muchos de los oyentes que estén diciendo, eso sí es utópico. No, eso no es utópico. Cuando llega la pandemia y de repente se empiezan a abaratar los transportes públicos, incluso se da durante un tiempo la gratuidad en el transporte público en algunas ciudades, un sector muy importante de la población acude al transporte público y deja su coche en casa, por ejemplo. Entonces, eso ha pasado ya. Cuando vemos en otros países, no en España, pero en otros países europeos, que hay políticas ambiciosas de transporte público, billetes únicos, gratuidad en algunos casos, en función de las características de cada territorio, unos u otros, ¿no? Vemos que hay muchísima más afluencia del transporte público y menos uso del vehículo privado. Por lo tanto, cuando las cosas se hacen posibles y si resultan positivas, son creíbles, efectivamente no existen esas resistencias sociales. Ahora bien, hay que hacer que las cosas sean posibles. Lo que no podemos pedirle a nadie es que se convierta en un héroe o en una heroína, ¿no? O sea, que haga heroicidades, ni muchísimo menos. Hay que ponerlo fácil. Hora y media de transporte público hasta llegar a mi puesto de trabajo. Eso no es posible, eso no es viable, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Pues que efectivamente si tú tienes transporte público de calidad, y por cierto, en muchas ciudades se está avanzando de una forma notable en ese sentido. No todo es Madrid y Barcelona, no todo son las cercanías de Madrid ni los rodalíes de Cataluña, hay muchas ciudades y muchos territorios donde se está avanzando en eso. Si eso pasa, hay una respuesta social muy importante. O el ejemplo de la alimentación. Sabemos que un problema importante del cambio climático tiene que ver con una alimentación excesiva en carnes, ¿no? Muy excesiva. ¿Por qué consideramos que es un sacrificio dejar de comer tantísima proteína animal y tener una dieta más diversificada en sabores, en texturas, en productos diferentes, mucho más equilibrada para nuestra salud y también para el planeta? ¿Es un sacrificio eso? No, los médicos nos dicen que es salud. Entonces, ¿por qué va a ser un sacrificio? Yo creo que ahí hemos planteado muy mal esos debates de sacrificio y al final de alguna manera es como que le pides a alguien que te compre un discurso para pasarlo mal. Pero la sostenibilidad no va de pasarlo mal, la sostenibilidad va de vivir mejor todos y todas los que estamos y las que vendrán. ¿Pero tú crees de verdad que es reversible ese enfoque? Sí, totalmente, totalmente. De hecho es que lo veo en algunos sitios. En ciudades donde hay carriles bici, de verdad, no 500 metros y luego se interrumpe y luego desaparece y luego otros 200 metros, sino en ciudades donde hay carriles bicis de verdad, el uso de la bicicleta se dispara. En ciudades donde el transporte público, como decíamos, está adquiriendo mayor facilidad o mayor calidad, tienen mucha más afluencia de personas. En ciudades, Vitoria,
Capital Verde Europea hace muchísimos años que hizo una apuesta muy importante por las zonas verdes, por la movilidad sostenible. Las cifras que hay de desplazamientos en bicicleta o caminando son espectaculares. Estuvimos el lunes, estuvimos allí en Vitoria emitiendo la 25 y al día siguiente por la mañana salí a dar una vuelta antes de volvernos y aluciné la cantidad de gente que iba a trabajar en bici o caminando. O caminando. Efectivamente. Y habrá quien nos oiga y dirá, hombre, pero Vitoria es una ciudad pequeña, media. Sí, bueno, como muchas en España. Yeah. Que insisto, no todo es Madrid o Barcelona, pero incluso en Madrid o Barcelona o en ciudades más grandes, cuando se ponen las alternativas, existe esa adhesión. Sí, pero al mismo tiempo pienso en nuestra máxima institución, que son las instituciones comunitarias, que son las que nos gobiernan a los ciudadanos de los 27. Están ralentizando la aplicación de las políticas verdes. Claro, las políticas verdes no son ajenas a la situación política. Y efectivamente en estos momentos las fuerzas de la ultraderecha yo creo que están consiguiendo que una parte importante de los conservadores no ultras, ¿no? Los conservadores oficiales, institucionales, asuman algunos de esos postulados, ¿no? No obstante, fíjate, cuando luego vamos a las cifras y vamos a ver qué está pasando realmente, la parte más clara probablemente puede ser el tema de los fondos de inversión, sobre todo los que tienen que ver con Estados Unidos, ¿no? Llegó Trump y dijo, se acabó eso de tener criterios de responsabilidad social los fondos de inversión y presumir de que inviertes en incentivos o en inversiones verdes o contra el cambio climático, se acabó, ¿no? Es más, el que lo diga lo voy a multar. Y efectivamente, ha habido muchos fondos de inversión que se han quitado esas etiquetas, que han dicho, no, yo ya no presumo de esto. Pero la pregunta es, ¿cuánto dinero han salido de esos fondos que tengan que ver con inversiones verdes? ¿Y sabes cuál es la respuesta? ¿Cuál? Ni $1. Porque sigue siendo rentable la inversión verde. No solamente eso, es que hay fondos de pensiones. Sí, o sea, pero claro, con los números sobre la mesa. Con los números en la mano. No es con gafas de activista. No, con los números. Y de hecho en el libro se documenta con números en la mano. Te decía, hay fondos de pensiones cuyas gestoras estaban residenciadas en Estados Unidos y han tomado la decisión efectivamente de renunciar a esos criterios de responsabilidad social o de ESG que se dice ahora para evitar multas. Y muchos de ellos han dicho, me parece estupendo, pero cambio de gestora. Porque yo no asumo el riesgo financiero de las pensiones de mis inversores. Entonces, están pasando cosas curiosas más allá de los titulares, que hay que profundizar un poquito en los datos y ver hasta dónde es realidad lo que se está cacareando y hasta dónde no. Oye, lo que pasa es que profundizas en los datos, por ejemplo, de las encuestas, la última que hemos hecho en 40dB para la cadena SER y para El País. Y ves que esa rabia que hace 10 años la canalizaba la izquierda del PSOE, ahora clarísimamente la está canalizando la extrema derecha hasta puntos insospechados, que están en el 20% y ojo que no haya comunidades en las que sean segunda fuerza. Claro, por eso a mí me preocupa el descontento y por eso este trabajo, porque quiero entender de dónde vienen esos descontentos. Fíjate, Aimar, que de este tema llevamos hablando 15 años. Se dice pronto, ¿eh? Del 15M hace 15 años. No y sé. cuando tú... Es que he dicho 10 años y No, 15. Y cuando qué viejos somos, mujeres. Bueno, tú habla por ti. Pero fíjate, cuando empezamos a ver, cuando analizamos cuáles son los temas que hicieron salir en ese momento a la gente a la calle, que se dice los jóvenes, bueno, los jóvenes y los no tan jóvenes, ¿no? Pues, por ejemplo, nos encontramos con, sorpresa, la vivienda. Yeah. Anda. Pues no vuelve porque cayó, ¿no? Después de esos años, pero vuelve a encabezar el ranking de las preocupaciones de la ciudadanía. Eran años donde nos levantábamos todos los días con un caso de corrupción en los periódicos. Anda, nos suena, ¿no? Seguía existiendo la percepción de desigualdad. Anda, ¿qué está pasando? Y sobre todo, lo fundamental, una sensación. Yo insisto con la de sensación y percepción, porque es muy importante en política todo esto, de que los políticos están a sus cosas, pero no a las cosas de todos. Eso que pasó entonces pasa ahora. ¿Cuál es para mí la gran diferencia? Pues que en aquel momento ese descontento lo estaban canalizando dos fuerzas, no una, dos, por la izquierda y por la derecha. Porque el Ciudadanos que triunfó en el conjunto de España, no el Ciutadans catalán, ¿no? Pero el Ciudadanos que conocimos después, en buena medida recoge esa ola de descontento para los votantes de centro derecha o derecha. Y Podemos lo hace por la izquierda. Los dos, uno por la derecha y otro por la izquierda, lo hacen con un objetivo, que es mejorar la democracia. Y cada uno plantea sus medidas para mejorar la democracia. 15 años después, los que están recogiendo ese descontento lo hacen cuestionando la democracia. No tienen ningún interés en mejorarla. Todo lo contrario. Claro. Entonces, para mí ese es el gran cambio. Eso es lo más sustancial. La democracia que no ha conseguido acabar con la desigualdad. Puedes ver cómo la desigualdad termina con la democracia. Qué bonito, mira, no me había salido a mí una frase tan redonda, te la dejo pero para sí. La faja de la segunda edición, si quieres. Gracias. Te lo voy a poner citado.
Guardaré la grabación. Sí, no, el tema de la desigualdad es uno de los temas claves. Yo creo que no es lo único de todas maneras, porque insisto que para mí tiene mucho más que ver con esa falta de futuro que estábamos hablando antes y con un elemento para mí fundamental que es probablemente lo que más define el descontento actual, que es la desconfianza. Yeah. También en las encuestas de 40dB para la SER y El País lo vemos cada vez que se preguntan por estos temas y lo vemos en los eurobarómetros y en el CIS y en todos los trabajos, ¿no? Estamos en un momento en que se desconfía sistemáticamente de las instituciones, se desconfía sistemáticamente de los agentes de intermediación, los medios de comunicación, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil, el mundo de los expertos, ¿no? De la academia. Todo eso genera absoluta desconfianza. ¿Quién es la ciencia? Efectivamente, la ciencia, ¿no? Todo eso genera absoluta desconfianza. E incluso desconfiamos como sociedad de nosotros mismos. Entonces, mi diagnóstico pasa por ver que cuando miramos un poquito hacia adelante y vemos ese futuro apocalíptico, vemos un montón de grandes temas que nos superan. El cambio climático, la revolución digital, la inteligencia artificial, son todo temas muy grandes, ¿no? Y no confiamos en que nada ni nadie vaya a ser capaz de gestionarlo. Y eso genera una ola donde se exacerba mucho más el individualismo, que ya viene, estamos en un telón de fondo de enorme individualismo y de alguna forma la tendencia o la tensión viene a ser refugiarse, recogerse en esos falsos discursos que te plantean que si lo que ves cuando miras adelante no te gusta, que mires hacia atrás. Yeah. Y la propuesta de la ultraderecha de futuro hoy es el pasado, es volver al pasado. A un pasado idealizado que nunca existió. Bauman habla de esto como la retrotopía, que es un concepto que me parece que lo explica muy bien, que no sería capaz tampoco de dar respuesta a los desafíos, pero que de alguna forma sentimos que es un pasado en el que ya hemos estado, sabemos cómo se vive allí y nos sentimos seguros. Tú en ese sentido en el libro dices muy claramente que los chavales de hoy viven mejor de lo que vivías tú a esa edad. Y esto, totalmente. Esto es ir contracorriente ahora mismo. Ya, sí, ya lo sé. Bueno, pero objetivamente, y no hablo de rentas concretas, ¿no? Pero el nivel de servicios públicos, el nivel de la formación, no hay más que salir a la calle y ver lo que nos rodea. Cuando yo tenía esos 18 o 20 años, si tú quieres, España era un país, en fin, un poquito peor de lo que es ahora. Hemos avanzado en estos 30 años. ¿Que así todo existen hoy problemas importantes? Sí, fundamentales. ¿La vivienda es uno de ellos? Gigantesco, por cierto, no solamente para los jóvenes. Yeah. La vivienda es un problema para todos. Hablas de realidades, pero también hablas de percepciones y sensaciones. Insistes mucho en lo de percepciones y sensaciones. Yo te pregunto, ¿el problema de la inseguridad ¿es una realidad o es una percepción, una sensación? Claro, yo creo que la inseguridad tiene mucho de percepción. Lo que pasa es que las percepciones muchas veces se anclan sobre realidades. Yeah. Pero tienen muchísimo de percepción, efectivamente. Nos sentimos inseguros porque tenemos delante de nosotros desafíos que no sabemos cómo abordar. Nos sentimos inseguros porque nos dicen que tanta pluralidad y tanta diversidad en la sociedad puede restarnos posibilidades de progresar. Los chicos se sienten inseguros porque ven que las chicas van como una moto, ¿no? Sacan mejores notas, aprueban las oposiciones, en fin, les pasan y no saben muy bien cómo reaccionar. Yo también creo que tenemos que hacer un esfuerzo por entender esas inseguridades. O sea, a mí no me valen los discursos que descalifican de alguna forma a los chavales que abrazan la ultraderecha como rechazo del feminismo, ¿no? Bueno, es que son todos unos machistas y unos retrógrados. Claro, exacto. Bueno, espera un poco, vamos a hablar con ellos, a ver qué está pasando ahí. Porque están pasando cosas, ¿no? Porque el feminismo ha avanzado de una forma muy importante y espero que lo siga siendo. Necesitamos que siga avanzando a ese ritmo incluso más. Pero para eso necesitamos entender, bueno, pues los desajustes que se van dando, porque es normal que se den. Hay quien considera, y me gustaría entender o saber tu opinión acerca de esto, hablamos del feminismo, de que del feminismo ahora mismo lo que es tóxico es la etiqueta, feminismo, pero que cuando tú preguntas y le quitas el nombre de feminismo a las chicas, a los chicos, si están a favor de la igualdad entre chicas y chicos, que te van a decir que sí, un porcentaje mucho mayor a los que te dirían si son feministas. Que lo que les parece tóxico es la etiqueta. ¿Qué te parece este debate? Algo de eso hay. Algo de eso hay porque la palabra feminismo efectivamente está asociada a unas consideraciones políticas que pueden generar rechazo en un espacio de la población. Entonces, algo de eso, sin tener cifras en la mano, yeah. Pero intuyo que algo de eso puede haber. Pero eso no quita para que haya también una sensación, yo lo veo, Aimar, en las aulas, ¿no? Con chavales varones de 20, 21 años.
y a mi alrededor, en mi entorno. Chavales que están absolutamente descolocados, que tienen problemas de relación con las chicas, con sus compañeras, con sus amigas, porque saben que ha habido un replanteamiento de los roles de género y muchas veces no saben cómo reaccionar, no tienen referentes. Están absolutamente descolocados, muy inseguros. Saben que están perdiendo poder, perdiendo privilegios, y eso también opera allí. Y por lo tanto, yo creo que es muy importante entender qué está pasando con esos jóvenes o con esos varones, jóvenes que también hay algunos que no son tan jóvenes, pero entender eso, porque yo estoy convencida que tenemos que ser capaces de convencerles, valga la redundancia, de que en una sociedad feminista ellos también van a vivir mejor. En una sociedad feminista, nosotras y ellos, o nosotras y vosotros, vamos a vivir mejor en conjunto, porque va a ser una sociedad más igualitaria. Me gusta, Monje, que plantees que la cuestión no es qué va a pasar, sino qué vamos a hacer. Esta es la clave de todo. Esa es la clave. Para mí esa es la clave. Miramos a todos estos desafíos que tenemos por delante como si esperamos, ojipláticos, como si esperáramos que nos cayera un meteorito, ¿no? En Aragón se dice como la vaca mirando al tren. ¿No? O sea, estamos ahí mirando el tren absolutamente apabilados, ¿no? Y esperando que nos caiga encima, que nos pase por encima, ¿no? Y eso es herencia de ese regalo envenenado del neoliberalismo, de que no hay alternativas, ¿no? Este libro, en el fondo, lo que es una apelación a lo contrario. Es una apelación a asumir que la historia no acabó con Fukuyama, ni va a terminar ahora. Que existen siempre múltiples alternativas para gestionar todos los desafíos que tenemos por delante y que van a depender básicamente de lo que hagamos, ¿no? Que la transición ecológica puede ser una oportunidad para mejorar las democracias y, por supuesto, también para mejorar el planeta, o si se hace mal, puede incrementar las desigualdades y justamente erosionar todavía más las democracias. Que la revolución digital nos puede ayudar a vivir muchísimo mejor, puede hacernos más eficaces, más eficientes, tener más y mejor conocimiento, en fin, un montón de virtudes, o al revés, o puede llevarnos a una sociedad absolutamente apocalíptica, autoritaria, a la que nadie queremos llegar. Bueno, por lo menos unos cuantos no queremos llegar, ¿no? Entonces, que estamos en medio de 3-4 transiciones muy importantes, que algunas las llamamos transición y otras las denominamos revolución, que cada una de ellas supone una reestructuración de las relaciones de poder. Los politólogos ya sabes que nos gusta hablar de poder. Yo sé Nos encanta. Sí, bueno, ya sé que fuera de nuestra secta está mal visto hablar de poder, pero, a mí también me gusta. Pero el poder es lo que constituye las sociedades, Total. las relaciones de poder. Entonces podemos ignorarlas o podemos sacar el debate encima de la mesa y ver cómo lo gestionamos. Y yo soy de las segundas. Bueno, pues eso, todas esas transiciones o revoluciones implican enormes cambios de poder. Y allí siempre hay damnificados o perdedores o víctimas, llámalos como quieras. Entonces hay que ser capaces de saber quiénes son, qué están sintiendo y qué hacemos con ellos. Contra el descontento, por una alianza para construir futuros deseables. El nuevo libro de Cristina Monje. Monje, mil gracias. Buenas noches. Un gustazo, Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.